No todas las personas con diabetes tipo 2 tienen diabetes tipo 2. Hay personas con azúcar alta que tienen su problema en el cortisol, la hormona del estrés. Y eso te lo comparto porque si tú estás intentando cambiar tu alimentación, hacer el ayuno intermitente y ves que tu azúcar se mantiene igual elevado, probablemente no sea la diabetes lo que te esté afectando. Posiblemente es el cortisol, como te voy a comentar o te voy a compartir en este video sobre casos reales, personas que me han mostrado sus números y están con el azúcar alto y uno se va con la finta. Ay, creo que tengo diabetes, pero en realidad es el cortisol. Hablamos de un problema totalmente diferente. Yo soy el doctor Antonio Cota y te agradezco que estés conectado en esta sesión en vivo o estés viendo este video de forma diferida porque hay muchas personas con diabetes tipo 2 que tienen dos problemas metabólicos. Por un lado, la misma diabetes. Está bien, la dieta y el ayuno son la clave, pero cuando es el cortisol, los cambios de alimentación no van a ser suficientes. Tienes que empezar a incluir otras estrategias. Así que vamos a hablar sobre tu glucosa alta por cortisol y a veces hay personas que tienen glucosa alta por cortisol nada más, únicamente la diabetes, pero muchas veces tienen los dos problemas al mismo tiempo y eso cuesta un poquito más reducirlo. Aquí te invito a que nos escribas si tienes alguna duda acerca de nuestros programas. Actualmente tenemos el programa de la Academia Sugar Care. Al momento de grabar este video es viernes 10 de octubre del 2025. Prácticamente te guiamos paso a paso un plan integral donde incluyen intervenciones para tu microbiota, para cortisol, revisar tus estudios de laboratorio, comenzando desde aquí, porque el cortisol alto es producto de tres cosas: tus pensamientos, tus emociones y tus conductas. Cuesta mucho trabajo identificarlas, cuesta mucho trabajo modificarlas, porque probablemente son hábitos, costumbres, tradiciones que vienes haciendo por mucho tiempo. El punto es este: cambiar la comida, hacer el ayuno intermitente no va a ser suficiente para que logres revertir la diabetes. Tienes que incluir otros cambios e ir construyendo una nueva identidad. Escanea el código QR y te manda directo al WhatsApp que tenemos nosotros del consultorio para más información. Bien, hay personas que tienen azúcar alta, no porque tengan diabetes, sino porque su metabolismo, su mismo cuerpo produce mucha azúcar. Su cuerpo está produciendo. Doctor, pero es que yo peso 40 kilos. ¿Cómo es posible que tenga almacenada azúcar? Pues es que nada tienes almacenada. Tu cuerpo la produce a partir de tus proteínas, a partir de tu grasa y a partir de lo que estás consumiendo, ¿no? El cuerpo normalmente produce azúcar, sí, y lo tiene que hacer. Pero en este caso estamos hablando de personas en las cuales se produce mucho cuando ni siquiera su cuerpo lo necesita. O sea, si yo tengo infección, tengo dolor, me van a operar a lo mejor, tengo estrés, tengo una entrevista de trabajo una semana, tengo que entregar tal pendiente, pues requieres más energía para hacer frente y solucionar esos problemas de tu vida. Pero cuando no tienes ese problema en tu vida, tu cuerpo está todo el tiempo produciendo y eso hace que el azúcar te suba, pero no porque tengas un exceso, porque tu cuerpo la está produciendo. ¿Por qué la produce tu cuerpo? Porque tú mismo se lo estás demandando, tú mismo se lo estás exigiendo a través de tus pensamientos, como te decía, a través de tus emociones y a través de tus conductas. El estrés, al final de cuentas, no es sentirte abrumado, porque probablemente tengas esta idea: estrés, yo no tengo ningún problema en mi vida, afuera. El problema está aquí adentro, en tu mente, en tus emociones y en tus conductas. Es que yo no me siento estresado. A lo mejor ya lo normalizaste con el tiempo, de tal forma que ya no te acuerdas cómo es estar con el estrés bajito. Normalmente uno va normalizando ciertos síntomas, ciertas conductas. Es que mi vida así tiene que ser, mis horarios así tienen que ser, y comienzas a actuar de una forma bajo presión. Pero esa forma te comienza a desconectar de tu cuerpo. Entonces, el azúcar alta significa diabetes, no necesariamente. Si hay un exceso de azúcar en tu cuerpo, tienes resistencia a la insulina, pues entonces sí, ¿no? Tienes una diabetes tipo 2, no hay duda. Pero puede ser que a lo mejor no tengas diabetes tipo 2. Puede ser que a lo mejor tu cuerpo nada más esté produciendo mucho. A eso le llamamos problema del cortisol.
sea cual sea la razón, cuáles sean las raíces del problema. Y la tercera posibilidad que quizá te está ocurriendo y por eso tu cuerpo no puede bajar el azúcar por abajo de 100 miligramos es que tus mecanismos de regulación no sean eficientes. Por ejemplo, ¿tú sabías que los riñones se encargan de bajar tu azúcar? ¿Y tú sabías que el riñón también produce azúcar? De tal forma que si el riñón produce más azúcar de lo que debería, ¿tú esperarías que esa persona tenga el azúcar alta? Pues la respuesta es sí, ¿no? ¿Y qué tal si el riñón, que tiene un mecanismo para bajar tu azúcar en la sangre, ese mecanismo no funciona? ¿Cómo te imaginas que estuviera esa persona? Con el azúcar alta, ¿no? Obviamente. Y no es porque tengas un exceso de azúcar. Y tampoco es porque tu cuerpo la produzca en exceso. Es porque el riñón, un mecanismo que tiene el cuerpo para regular el azúcar, no funciona de forma adecuada. Aquí intervienen muchas variables y por eso a veces es bien difícil revertir por completo, porque a veces uno se enfoca en la comida únicamente y eso te va a ayudar de forma espectacular, pero no es suficiente. Es un tratamiento incompleto. Tienes que empezar a incorporar otros elementos en tus intervenciones. Tu metabolismo es todo. Y te lo desglosé en 3 puntos bien sencillos. Si tú tienes azúcar alta, tienes que hacer un trabajo en esos 3 aspectos. Eliminar el exceso de azúcar que tienes en el cuerpo. Número 2, hacer que el cuerpo no la produzca en exceso. Entre paréntesis, cortisol. Y número 3, que tus mecanismos de regulación funcionen súper bien. Ahí te va otro mecanismo del cuerpo que regula y seguramente no lo has pensado así. La grasa. La grasa que tienes en el cuerpo tiene que ser saludable, tiene que ser sana. Si el tejido graso que tienes ahí, aunque sea poquito o mucho, no es saludable, esa grasa te va a subir el azúcar. Hay una teoría muy interesante que dice, las personas con azúcar alta o diabetes tipo 2, realmente el problema está en el tejido graso. Y uno dice, yo pensé que estaba en el páncreas, en el hígado, en el riñón, glucógeno, en la microbiota. Y esta teoría dice, ¿no? La grasa, al final de cuentas, no está ahí para almacenar energía nada más. Produce moléculas, proteínas, señales internas, regula tu metabolismo energético, le dice a tu cuerpo, ¿sabes qué? Aquí hay suficiente energía o me falta, ahí te va, quémala o ¿sabes qué? No la quemes. Y cuando eso está alterado, tú puedes observar claramente que vas a empezar a almacenar. Y recuerda que la diabetes tipo 2 es una enfermedad que se caracteriza por exceso de azúcar en tu cuerpo, pero también que tu cuerpo la produce en exceso. Y la grasa tiene ambas funciones. Entonces, si la grasa hace que almacenes en exceso, vas a tener diabetes tipo 2. Si tu tejido graso hace que tu cuerpo lo produzca, vas a tener diabetes tipo 2. Entonces, hay que incorporar diferentes intervenciones prácticamente en tu estrategia para que logres una reversión completa, ¿no? Esto me tomó un tiempo, vaya, descifrarlo, identificarlo, documentarlo, porque al principio yo pensaba, ¿no? Que las personas cambien su dieta y lo van a revertir. Después me di cuenta que no. Bueno, que hagan la alimentación, bajan carbohidratos, pero además hagan el ayuno intermitente. Y me di cuenta que tampoco. Después me di cuenta que el cortisol, súper bien. Pero tampoco hay personas que tampoco lo logran revertir cuando se enfocan en esos 3. Bueno, vamos avanzando. La microbiota, súper bien. Pero hay personas que tampoco. Sus mecanismos de regulación no son muy eficientes. Y hay formas de normalizar eso para que tú comiences a bajar tu azúcar. Y ahora lo tenemos empaquetado en nuestro programa para guiarte paso a paso, que es la academia. Te invito a que conozcas más información sin compromiso. Únicamente escanea el código QR y te dejo más información en la descripción de este video. Prácticamente es una guía paso a paso que le ha funcionado a muchas personas para revertir por completo. Y cuando esto es para mí muy gratificante, cuando se unen al programa se dan cuenta del verdadero problema. Abre tu perspectiva, abre tu panorama y dicen, no sabía que había que hacer estos cambios, no sabía que esto me estaba afectando y no sabía que también va por estos ángulos de acá. Exactamente, el panorama es muy amplio y yo lo que veo, y yo también lo hacía antes, pero ahora lo veo diferente,
enfocarme en la alimentación nada más le va a ayudar a cierto número de personas, pero a otras personas no, van a requerir otras intervenciones. Mira, aquí te pongo un ejemplo. Glucosa alta por la mañana por cortisol. Observa cómo el azúcar amanece abajo de 100 miligramos, que viene siendo por ahí de las 6 de la mañana aproximadamente, pero sube a 105, sobrepasa el 150, ¿no? 160, 170 por ahí de las 12, entre 10 de la mañana y mediodía. Y esta glucosa alta por la mañana es sin comer. Porque si tú dijeras, no, pues doctor, está comiendo un plato de frijoles, arroz, tortilla, pan, pues claro que le va a subir el azúcar, ¿no? Es un pico por comida. Pero aquí no estamos hablando de comida. Doctor, es que le juro que yo no como nada y el azúcar solito sube. Aquí vamos a diferenciar. Te quiero recalcar que esta persona amanece por abajo de 100 y solito va subiendo y en la tarde, en la noche, baja, ¿no? Porque a esa hora donde tú ves la subida de azúcar es cuando más cortisol se produce. Pero también te quiero recalcar otra cosa. Una persona que tiene diabetes tipo 2, que amanece en 200, en 180, en 230, su curva de azúcar no vas a encontrarle ni pies ni cabeza. Doctor, es que yo le bajo el carbohidrato, amanezco más alto. Es que hago el ayuno y amanezco bajo, pero al día siguiente me sube y mi azúcar está así. Sí, porque tienes diabetes tipo 2. Y la diabetes tipo 2, velo de esta forma. Tu cuerpo pierde la capacidad para regular el azúcar. Tu cuerpo no sabe a qué horas necesitas el azúcar alto, a qué horas tiene que estar el azúcar bajito. Pues no sabe. Y él te va a subir y bajar conforme a lo que él cree. Aquí estamos hablando de una persona, esta gráfica, que ya avanzó en su proceso de reversión de la diabetes y tiene este fenómeno bien marcado. Al principio, cuando usan muchos medicamentos, mucha insulina y apenas van a iniciar su reversión, o bien lo han hecho, pero no lo han hecho del todo bien. Doctor, ¿cómo estará mi cortisol? Ahorita no sabemos, porque tienes mucho azúcar todavía, tienes mucho medicamento. Primero hay que mejorar esa resistencia a la insulina, darle tiempo al proceso y después medimos, ahora sí, tu patrón. Esto probablemente es lo más frecuente. Y te vas a dar cuenta, porque así le bajes al carbohidrato, el ayuno, el ejercicio, el vinagre, la berberina, X, metformina inclusive, vas a ver un subidón. Un subidón. Esto es clásico por problema del cortisol y no se corrige con la alimentación. Recuerda que estos picos son sin comer, porque pues no es la comida, tu cuerpo la está produciendo. ¿Por qué la produce? Entre paréntesis, cortisol. Es una hormona que va a hacer que tu cuerpo libere más azúcar a través de los almacenes que tienes o utilizar proteínas, utilizar otras estructuras para producir azúcar. El cuerpo puede producir azúcar a través de tres cosas, ¿no? Tus proteínas, tus grasas y tus carbohidratos. Tiene las tres formas. Y esto obviamente es normal porque es un mecanismo de supervivencia siempre y cuando tu cuerpo lo necesite. El problema aquí es que el azúcar está todo el tiempo alto, ¿no? Ahí te va, ahí te va, ahí te va, ahí te va, cuando ni siquiera te hace falta. Entonces, una producción excesiva de azúcar, y ahí te va lo más relevante, tú lo detonas. Si tú piensas que el cortisol va en tu contra, estás bien equivocado. Tú lo has provocado con el tiempo, porque tu cuerpo se adapta a lo que tú haces. Tú tomas las decisiones y el cuerpo nomás te dice, ok, pues yo me voy a adaptar a lo que tú me digas porque tenemos que sobrevivir, ¿no? Son mecanismos adaptativos. Pero eso también tiene un mensaje bien importante si tú comienzas a verlo desde este punto de vista. Si tú comienzas a verlo como que el cortisol no me deja, que el culpable, que es el malo de la película, pues prácticamente no puedes hacer nada y no lo vas a revertir jamás. Porque el mensaje ahí oculto es, el cortisol puede más que yo. Esto es un problema tan grande que yo no lo puedo solucionar. El cortisol va en contra mía. Y eso no es así. Tú tienes la forma de hacer los cambios. Te voy a compartir mi gráfica. Esta es una gráfica mía, enero 2024. Tenía puesto el sensor de azúcar. Yo en aquel entonces, te digo,
he venido descubriendo cosas que digo, ok, con razón las personas que únicamente cambian su alimentación no terminan de revertir porque les hace falta más elementos. En ese entonces fue que descubrí que era el cortisol, porque yo tenía, como ves, al lado izquierdo de la gráfica con mucho estrés, un azúcar en promedio que 105, dice ahí el sensor. Si te fijas, la mayoría de las barritas, o sea, mi azúcar a lo largo del día, estaban por arriba de 100, ¿no? 105, 103, 111, 109. No hay una barra que sobresalga por encima de otras, como para que digas, a esa hora come el doctor, a esa hora le sube, tiene un picote de azúcar y por eso tienes el azúcar alto. No, están pues, muy similares, ¿no? Arriba de 100. Yo no sabía por qué. La comida, voy a ser súper cuidadoso, el ayuno, voy a caminar más, hacer ejercicio, los suplementos, me voy a hacer estudios, tomar mi vitamina D, mi omega 3, etcétera. Nada. No puede ser. ¿Por qué tengo el azúcar arriba de 100? En aquel entonces yo no sabía, pero empecé a amanecer apretado de aquí, con bruxismo, me dolía aquí. Y yo dije, bueno, esto debe ser estrés. Hice ahí unos cambios, varias personas me ayudaron y como por arte de magia, como a las 2, 3 semanas, no tardó mucho tiempo, abajo de 100 miligramos. Y ahí tienes mi azúcar promedio en 93, ¿no? Y si tú ves las gráficas, las barritas verdes, que es mi azúcar a lo largo del día, ahora ya estaban por debajo de 100 miligramos. Pero esto yo mismo me lo provocaba. Yo mismo con mis autoexigencias, con mis creencias, con mis reglas internas, mala gestión de mis emociones, no priorizaba mi descanso, etcétera, etcétera, ¿no? Que son todos los factores que si lo haces bien, te ayuda para metabolizar el cortisol. Si lo haces mal, prácticamente en dirección contraria. Y cuando yo hice eso, el azúcar bajó por debajo de 100 miligramos. En aquel entonces yo no sabía exactamente qué era. Cuando tenía 100, ¿no? 110, 115, dije, no, pues no sé qué es. Después cuando vi el cambio, ok, eso es cortisol, ese es el estrés, ya por fin lo entendí. Lo había leído, lo había estudiado, lo había investigado, artículos, sesiones médicas en especialidad, casos clínicos, etcétera, congresos, etcétera. Pero como yo no lo había vivido, me faltaba esa chispita, ¿no? De conocimiento. Y después lo empecé a traspolar a otras personas y vi cómo el cortisol y el azúcar empezó a disminuir. Dije, esto es real y tiene todo el sentido del mundo. Las personas que tienen diabetes tipo 2 tienen un problema agregado la mayor parte del tiempo y es que su cuerpo las produce en exceso. Después, con el tiempo, vino el tercer descubrimiento, ¿no? Los mecanismos que tienen de regulación, que a veces uno no considera, como los riñones y el tejido graso, también están afectados. Pero hay formas de equilibrarlo y prácticamente es lo que nosotros empaquetamos en nuestro programa porque hemos aprendido a lo largo de este camino y cada vez las personas tienen un resultado más rápido, más efectivo y con una mejor orientación. Escanea el código QR, te manda directamente a nuestra página, que es la Academia Sugar Care. Es un programa que te guía hacia la reversión, no solo con tu comida, porque es un plan incompleto. Te lo pongo así de sencillo y creo que tú vas a estar de acuerdo. ¿A poco la comida te va a solucionar todos los problemas de la vida? No, ¿verdad? Lo mismo la diabetes. La comida no puede corregirte todos los problemas por sí solo. Tienes que incluir otros elementos en tu plan integral. Por no decir que las personas tienen diferentes circunstancias o diferentes puntos de inicio, ¿no? Hay personas que usan 80 unidades de insulina al día, 10 medicamentos más, problemas en el hígado, en los riñones. Están empezando con cierto, con cierto sistema, por así llamarle. Te pongo otro ejemplo. Otra persona que únicamente toma 500 miligramos de metformina. Tú dirías, la persona que toma 500 miligramos de metformina revierte más rápido. Yo te digo que depende. Porque si la que toma 500 miligramos de metformina tiene 4 hijos chiquitos, es mamá soltera, tiene que trabajar, tiene 2 trabajos, híjole, lo miraría bien complicado. Pero hay estrategias, hay formas de guiar a esas personas.
En comparación, la persona que usa 80 unidades de insulina, está pensionado, pensionada, tiene todo el tiempo del mundo, no tiene que cuidar a nadie, vive con su esposo nada más, sus hijos están grandes, no hay problema económico, tiene ahora sí que toda la libertad para cuidarse, probablemente esa persona lo revierta más rápido. Pero es ahí donde uno comienza a ver más allá de los números y más allá de la situación clínica de cada quien, una capa más profunda. Porque digo, no tiene mucho valor que yo lea un libro y te lo repita. Eso cualquiera lo hace. Pero cuando uno aprendes, lo vives, porque yo antes estaba en una institución pública donde ves miles, no miles, pero sí cientos de pacientes todos los días, pero ves historias, ves problemas, esto lo corrigió así, esto lo corrigió acá, y comienzas a escarbarle capas más profundas, a ver cómo vive, cómo es su dinámica familiar, cuáles son sus creencias, cuáles son sus hábitos, cuáles son sus pensamientos limitantes, cuál es su meta, qué es lo que no le permite a esta persona avanzar, y todavía le escarbas un poquito más. Ahí es donde encuentras la respuesta. ¿Por qué esa persona no ha logrado revertir? Yo leo un libro, Alimentación baja en carbohidratos. Te lo repito, a lo mejor sí te ayuda porque quizá yo sé un poquito más que tú, probablemente, pero de ahí no paso, ¿no? Acá le escarbamos un poquito más, tratando de encontrar razones, pues, para ayudarte a revertir, ¿no? Lo importante es que tú reconozcas e identifiques que tú puedes corregir el cortisol. No es un malvado, no es un enemigo, el cortisol está ahí para ayudarte. Si tienes una enfermedad, una infección, el cortisol hace que tu cuerpo salga adelante, te mantiene con vida. Tienes una entrevista, un trabajo pendiente y te tienes que apurar, el cortisol hace que te puedas apurar. Si no, no podrías, no tendrías energía. Las personas que tienen cortisol muy bajito, que se les llama enfermedad de Addison o insuficiencia suprarrenal, azúcar baja, piel seca, se les baja el sodio, cansancio, la presión bien bajita, debilidad. Entonces el cortisol es energía, pero como todo en la vida, tiene que tener cierto equilibrio, ni muy, muy, ni tan, tan regulado. Y habrá momentos en los que te suba súper bien, momentos en los que te baja súper bien, porque así funciona el cuerpo. Pero eso no lo puedes hacer si tú no conoces tu metabolismo, tú no conoces tu fisiología, tu reloj interno, que es prácticamente lo que nosotros vamos guiando de la mano a las personas en nuestro programa, en nuestra comunidad. Y tú ves el cambio sustancial. No solo bajan su azúcar, cambian la dinámica familiar, cambian, aprenden a poner límites. Trabajo es diferente, el sueño es diferente, sus horarios es diferente. Ya no están en dieta porque ya no se están castigando, mejoran su relación con la comida, comen diferente, observan eso diferente, se checan el azúcar diferente, usan los sensores diferentes. Es un cambio más profundo que yo te invito a que lo intentes. ¿Quieres más información? Adelante, escanea el código QR, te manda directamente al WhatsApp del consultorio y aquí en la descripción de este video te dejo más información al respecto. Entonces, esto es a grandes rasgos el problema del cortisol, que sí o sí lo tienes que tomar en cuenta, porque la comida por sí solo, el ayuno por sí solo, sí te van a ayudar, no estoy diciendo que no, porque es el pilar de la salud, ¿no? Pero no es lo único, tú lo sabes, la comida no puede corregirte todos los problemas, no se puede. Y además es cargarle mucha responsabilidad, ¿no? A la alimentación, porque uno también tiene otras formas de mejorar tu metabolismo. Hay, eh, hay factores internos que responden a otras circunstancias, la hora en la que te duermes, la hora en la que te despiertas, cuánto caminas, el tipo de ejercicio, tus preferencias, variedad en la comida, que no tengas miedo a comer. Todos esos elementos, cuando tú los incluyes dentro de un plan integral, un plan estratégico, es cuando vas a ver un cambio más allá de los números. Bajar azúcar es fácil de medir, ¿no? Nuevamente, yo leo un libro, pues tu glucosilada así, tu azúcar así, te lo repito a ti nada más, ¿no? Pero vamos más profundo. A ver, ¿cuáles son tus creencias ahora, tus habilidades ahora? ¿Qué te detiene? ¿Qué te motiva? ¿Qué es lo que tú piensas de la metformina? ¿Qué tú piensas del glucómetro? Vas investigando un poquito más.
y vas empujando más a las personas. Llega un punto en el cual las personas ahora sí que no tienen que ver absolutamente nada, saben cómo tienen que comer, saben cómo tienen que hacer esto, saben cómo tienen que hacer aquello, y también se dan permiso de un gusto de vez en cuando, porque tienen una nueva configuración. Eso es el cambio que trabajamos nosotros en nuestro programa y a través del cual las personas logran revertir su diabetes, quitar medicamentos, quitar insulina. Todos tienen un tiempo variable, ¿no? Hay personas que en 3 meses, hay personas que en 6, hay personas mucho más rápido, todo va a depender de la situación de cada quien. Ok, muy buen día igualmente a todos ustedes. Vamos a revisar aquí el chat. Zulay Mari dice, buenos días, gracias. Espero que estos videos le ayuden a usted bastante y le agradezco su tiempo de estar aquí conectado o conectada en esta sesión. Igualmente, Maru del Valle de Ixtapaluca, México, le mando un fuerte abrazo. Ángela May de Carolina del Norte, igualmente, espero se encuentre bastante bien. Aquí nos saludan desde Venezuela. Espero que esta información le ayude bastante. Ok, aquí dice, en mi caso detecté que es por el cortisol únicamente. Es el primer paso, ¿no? Documentarlo. A mí me está afectando el cortisol y luego empezar a detectar cuáles son esos detonantes y hacer las correcciones pertinentes. Habrá personas que corrigen la cuestión del cortisol en 3 meses, habrá gente que más, 6 meses, 1 año, todo depende de la situación. Ok, Dora Gutiérrez dice, cada día aprendo más, tengo quistes y me da mucho gusto, tengo quistes en mis riñones, bosniacuno y cálculo. Eso repercute en la reversión. Ahí lo mejor sería que lo consulte con su urólogo. La clasificación de Bosniak es una forma de estadificar los cálculos, así como la tiroides, TIRATS 1, 2, 3, 4, 5, igual existe el Bosniak. Ahí mejor consúltelo con su médico urólogo para ver cuál es la mejor conducta a seguir. Aquí Leticia Peña nos comparte, dice, yo amanezco en 122, pero no tengo síntomas de diabetes, estoy en menopausia, ¿será la causa? ¿Y cómo bajo el cortisol? Bueno, el cortisol regularlo es complicado, para eso tenemos nuestros programas, para guiarlo, porque no le puedo contestar aquí brevemente. Las personas que están con nosotros, saben a qué me refiero, por los ejercicios que han estado haciendo. Son ejercicios profundos para regular ese cortisol. Te invitan a una reflexión, conocimiento de tu círculo social, de tus hábitos, tus costumbres, tus reglas internas. Es todo un proceso. Al final ese camino que no es fácil, la mayoría logra bajar ese nivel de cortisol. La menopausia no tendría por qué subir el nivel de azúcar, digo, a menos de que le cause muchos síntomas, pero claramente ahí hay algo alterado. El azúcar arriba de 100 en ayuno la mayor parte del tiempo es una alarma de que algo no estamos haciendo bien. Ok, aquí dice Aaron Sousa, lamentablemente la propia ciencia es culpable de la destrucción de la humanidad. Pues la verdad que, digo, respeto su comentario, pero yo estoy totalmente en desacuerdo, ¿no? La ciencia tiene muchas cosas buenas. Como todo, tiene sus positivos, sus negativos. Yo le invito a más bien que se enfoque en el lado positivo. Le voy a decir por qué. Si usted está buscando mejorar su salud, las personas que llegan conmigo y me dicen, ¿cuánta agua tomo, doctor? Ah, pues 7 vasos al día. ¿Pero no me hará daño? No, pues claro que no. Es que tiene metales pesados. Bueno, pues sí, pero busque un agua. No, pero es que el sol. No, pero es que la tubería. Bueno, pues, bueno, métale más coliflor, brócoli. No, pero es que los oxalatos. Bueno, pero en esta cantidad. No, pero es que los riñones. Oh, pues, bueno, haga el ayuno de 3 horas. Es que mi músculo voy a bajar. Con 3 horas no le pasa nada. Es que ya lo hice. Pues se enfocan únicamente en los efectos adversos, en los efectos negativos. Yo le pregunto a usted y a todos los demás, ¿esa persona cree que logre revertir? No, ¿verdad? Porque se bloquea. Únicamente se enfoca en la cuestión negativa. Hasta el agua hace daño, todo tiene la parte mala, ¿no? Su parte mala. Pero no por eso hay que detenernos en este proceso. Aquí comenta Rosa
Rosa Camaluque dice, ahí me sale la glucosilada 5.9. Como les comentaba, el azúcar en ayuno arriba de 100, la mayor parte del tiempo, tu hemoglobina glucosilada arriba de 5.7 es señal de que algo no estamos haciendo bien. No meramente lleguen ustedes a un diagnóstico definitivo, piénsenlo de esta forma. Algo estoy haciendo mal, porque el cuerpo no te va a hablar, pero te va a decir, algo no está bien, por aquí no es. Y una de las formas es a través de tu nivel de glucosa, ¿no? Puede ser que tengas un exceso de glucosa o puede ser que tu cuerpo la produzca en exceso. Es diferente. Gracias, Isabel, por su comentario. Espero que esta información también le ayude a usted bastante. Aquí, Nomiloim dice, muy agradecida con usted. Le agradezco y espero que esta información le ayude también para tomar decisiones más orientadas y conscientes respecto a su salud. De información que a veces en el consultorio no nos lo van a decir, ¿no? Por X razón, falta de tiempo, porque el doctor no lo piensa, no lo cree, no te quiere ayudar, X razón. Y yo creo que es importante ponerlo sobre la mesa porque pues es la vida real, es la realidad. Y son cosas que a veces como, vamos a llamarle como tal, como paciente que vas a consulta por una ayuda, ay, a veces no te la están extendiendo. Y hablando de diabetes, enfermedades crónicas o enfermedades relacionadas al estilo de vida, ¿no? Tú vas y sales de ahí con más dudas, con más preguntas, con una receta únicamente. Y hay cierta virtud en los medicamentos, sí, hay personas que le quitan los síntomas, te baja el azúcar, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Pero a veces el medicamento no es suficiente para revertir por completo. Lucky dice, cada vez aprendo más y realmente sigo pensando que lo mío es el cortisol. Si ya tiene el diagnóstico bien documentado, a reforzar entonces las estrategias contra el cortisol, porque probablemente ahí está el detalle, ¿no? Que no le permite seguir avanzando. Araceli Pavón, ¿cómo se mide el cortisol? Ya les puse 2 ejemplos y vamos a repetirlos por si no se dieron cuenta. Bueno, número 1, el azúcar se mantiene arriba de 100 la mayor parte del tiempo, comas o no comas, hagas ayuno, hagas o no hagas ayuno, duermas o no duermas, camines o no camines, te tomas la berberina, la metformina, el vinagre, el azúcar se mantiene arriba de 100. Y tú dices, me duermo en 100, me despierto en 100, desayuno en 100, a mediodía en 100, voy a correr y estoy en 100, todo el tiempo arriba de 100, como una línea así estática, fija. Cuando tienes una línea así, arriba de 100, es el cortisol, no hay otra, porque tampoco estamos hablando de una variabilidad, fluctuaciones, ¿no? Tu gráfica está así, ¿no? Arriba de 100. Esa es una forma. Ahí te va la otra. El azúcar sube mucho en la mañana sin comer. Y la otra forma sería, pues, hacerte un estudio de sangre propiamente, cortisol sérico matutino, entre 7 y 8 de la mañana, y entre 7 y 8 de la mañana, y ver el valor y ver si realmente está alterado o no. Sin embargo, estas gráficas que te acabo de compartir suceden aunque el cortisol que te hagas en el laboratorio esté normal. Es un cortisol normal, no excluye el diagnóstico. Si, doctor, fui al laboratorio y el cortisol me reporta que están bien. Ok, mi problema no es el cortisol. Momento. Pero si tú tienes esta gráfica, tu problema claramente es el cortisol. Es que el laboratorio dice que no, correcto. Pero otra cosa es cómo tu metabolismo está respondiendo. Es que en la radiografía se ve que hay una neumonía severa y que mucho líquido en los pulmones y necesito tratamiento urgente. Oye, pero tú respiras bien y se oyen bien tus pulmones, no tienes temperatura. Discúlpame, pero este estudio no se coteja o no me representa la realidad, ¿no? Entonces, lo mismo con el cortisol bajo, pero tú ves que el azúcar sube. Ok, entiendo, saliste bajo,
pero acá tenemos tu panorama real, tu vida, tu situación, que es mucho más predominante, es más de peso para tomar una mejor decisión, ¿no? Y la otra, ya les expliqué ahí, ¿no? El azúcar en 100 como estático. Ok, esta es la información que les traigo el día de hoy en relación al cortisol y ahí tenemos más videos en el canal y si tú requieres un plan integral, adelante, te puedes inscribir a nuestro programa, la Academia Sugar Care y te guiamos paso a paso a través de nuestro equipo, comunidad, metodología, plan de alimentación y todo lo que tú necesitas para que logres corregir esto, porque aquí le investigamos y le escarbamos en capas más profundas. La comida te va a ayudar, sí, pero hay que dar 1 y 2 pasos más allá. Microbiota, cortisol, estudios especiales y otras estrategias que a lo mejor tú ahorita no lo has intentado y por eso el azúcar ya se mantiene arriba de 100. Les agradezco su tiempo y nos vemos la próxima sesión para compartirte más información que te ayude a tomar una mejor decisión. Yo soy el doctor Antonio Cota y te deseo muy buen día, muy buena tarde, según donde tú te encuentres y nos vemos la próxima sesión en vivo. Hasta luego, cuídense, gracias por su tiempo, Nos vemos.